Llegamos al jueves de la primera semana de Adviento y nos dice el Evangelio como una advertencia: cuídense de los falsos profetas, porque muchos se asumen este papel por el simple hecho de hablar de las cosas de Dios. ¿Cuánta gente que conocemos nosotros tiene mucho a Dios en su boca, pero a la hora de conducirse en la vida, pues parece como que la presencia de Dios está muy lejana de su vida? No faltan aquellos que se asumen la palabra de Dios y la pronuncian, pero no la viven. Y yo creo que este es el reclamo que nos hace el Señor en el día de hoy. Y podemos decir aquel sabio pronunciamiento de nuestro Señor: por sus frutos los reconocerán. A una persona no le creas tanto lo que dice, sino lo que hace. Ya lo decía San Francisco de Asís: no es necesario que se pronuncie con la boca la palabra de Dios. Mucha gente no tendrá el tiempo de leer el Evangelio, pero sí de ver tus actos, de ver tu comportamiento. Y tu comportamiento para muchos será el Evangelio que ellos podrán leer en su vida. Y entonces pues ya me empieza a mí a cuestionar el Señor la verdadera religiosidad que debemos vivir y cuidarnos de una falsa religiosidad. Me queda claro que la falsa religiosidad es cuando se habla mucho de Dios, pero no se vive según la voluntad de Dios. Y entonces nos dice el Señor: esos que actúan de esa manera son falsos profetas, porque su vida está apoyada en una falsa religiosidad. La apariencia no es la realidad. Quien invoca a Dios, quien pronuncia con su boca la palabra de Dios, pero no vive su voluntad, está mintiendo. Y de eso nos advierte hoy el Señor: no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Y esto por una muy sencilla razón. La voluntad de Dios viene de nuestro Padre que está en el cielo. Es decir, la voluntad que Dios nos propone viene de allá arriba, viene del cielo, contiene el designio de salvación de Dios. Y si esa voluntad que viene del cielo y se te propone a ti, tú no la vives, pues es porque no quieres vivir la vida del cielo. Y si no quieres vivir la vida del cielo aquí en la tierra, ¿cómo esperarás que nuestro Señor te abra las puertas allá arriba para que vivas en el cielo por toda la eternidad? La manera de decirle nosotros a Dios que queremos vivir en el cielo es hacer la voluntad de aquel que nos la envía desde el cielo, aquí y ahora, aquí en la tierra. Insiste nuestro Señor: no bastan las buenas palabras, no basta la buena fe, no bastan las buenas aspiraciones. No basta con decir: pues sí, yo creo en Dios, pues sí, a mí me gustaría ir al cielo, ¿verdad? Pues yo desearía ir al cielo, yo sé que Dios es bueno. Eso no es suficiente. El Señor nos dice en el juicio final, ahora que nos preparamos a la venida de Jesucristo al final de los tiempos, en el juicio final van a ser distinguidos los verdaderos de los falsos discípulos. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Los que viven la voluntad de Dios aquí en la tierra. En cambio, los falsos discípulos son aquellos que faltaron al cumplimiento de la voluntad del Padre. Podemos hacer excelentes predicaciones y yo me pongo en primer lugar, yo primero me pongo en la primera fila. Podemos hacer grandes predicaciones, podemos hacer grandes liturgias,
podemos ser grandes teólogos, pero si no vivimos la voluntad de Dios, ¿a qué sirve? Cuidado con los falsos profetas, dice el Señor, porque son hijos del maligno. La primera lectura nos habla de una ciudad fuerte, donde el Señor colocará al pueblo justo. ¿Y quién es el pueblo justo para el Señor? Como una parte opuesta de lo que nos ofrecía el Evangelio. El Evangelio nos hablaba de los falsos profetas, que son aquellos que no cumplen la voluntad de Dios. Y en cambio nuestro Señor en la primera lectura nos dice: en la ciudad fuerte colocaré al pueblo justo. ¿Quién es el pueblo justo? El que se mantiene firme, el que se mantiene firme ante la presencia de Dios. Y podemos decirlo completando con el Evangelio: el que se mantiene firme, el que se mantiene fiel, viviendo en la voluntad de Dios, con ánimo firme, que no nos vengamos a menos, que se nos menguen las fuerzas por las circunstancias en las que estamos viviendo. El Señor nos mantenga fieles, el Señor nos mantenga de pie. Él nos llena de paz, Él nos llena de su amor. Y nos dice pues el salmo responsorial que también hemos pronunciado: pues más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor. ¿Sí queda claro lo que dice el Salmo? Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres su confianza. Nuestro país, que fue visitado por la Virgen de Guadalupe, privilegiado por Dios, a fuerzas quiere un Mesías que lo saque adelante. ¿Y en quién confiamos nosotros los mexicanos para salir adelante? ¿En un Mesías humano o en el Rey de cielos y tierra? ¿En quién debemos confiar? Del color que sea, ¿en quién debemos confiar? ¿Quién tiene la solución para ayudarnos a salir de tantas situaciones que estamos viviendo como país? ¿El dueño de cielos y tierra o un Mesías humano? El que confía en el Señor es como una ciudad fuerte. Por eso nos dice hoy la primera lectura: confíen siempre en el Señor. Él es nuestra fuerza. ¿O es que acaso tenemos alguna otra fuerza que no sea el Señor en nuestra vida? Bendito matrimonio que vino hoy a dar gracias a Dios por sus 15 años, porque ellos con ese gesto pues están mostrando que esos 15 años de vida los siguen apoyando en la roca firme, nuestro Señor. Javier y Rosa hoy vienen a refrendar esa confianza que tienen en el Señor. ¿Por qué se casa la gente por la iglesia? ¿Cuánta gente dice: no, yo así vivo bien, yo para qué me caso? Se casan por la iglesia porque no quieren que les falte la bendición de Dios, porque confían en el Señor, porque saben que el Señor es su fortaleza. Eso es escuchar las palabras de Dios y ponerlas en práctica, como edificar su casa sobre la roca. Bendito matrimonio que edifica su casa sobre la roca. El que confía en el Señor, escucha su palabra y la pone en práctica, es aquel hijo del reino que nuestro Padre lo recibe con los brazos abiertos. Pues ojalá, hermanos, hermanas, que el día de hoy escuchemos la voz del Señor que nos dice: confiemos en el Señor, guardemos el silencio necesario para saber escuchar su voz, para poder distinguir su palabra y poderla poner en práctica. Porque también hay otra situación que luego vivimos, que muchas veces decimos: no, sí, yo sí cumplo la voluntad de Dios. ¿De dónde brota la voluntad de Dios? ¿De dónde sale la voluntad de Dios? ¿Lo que dice el Padrecito, lo que dice el Papa, lo que dice la Iglesia? No. La voluntad de Dios brota de su palabra. La voluntad de Dios brota de lo que nos transmite la Sagrada Escritura. ¿Y cuántos de nosotros nos damos el tiempo para leer la Biblia, para acercarnos a escrutar la palabra escrita de Dios
Y entonces ahí nos damos cuenta que pues primero hay que conocer la voluntad de Dios para poder después ponerla en práctica. Como conclusión podemos decir, hay dos actitudes de las cuales nosotros elegimos alguna de ellas. La actitud de la arrogancia nos lleva a no querer vivir la voluntad de Dios. En cambio, la actitud de la humildad nos lleva a ser obedientes a nuestro Señor. Yo les invito, ¿verdad?, que no nos olvidemos de conmemorar a nuestra Madre Santísima en estos días. En el Adviento no está el Hijo, pero está la Madre. La Madre se convierte en protagonista del Adviento, pues que la Inmaculada Concepción, que en todo momento vivió la voluntad de Dios. Cuando Jesús dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan y cumplen la voluntad de Dios. Pues María Santísima fue la primera en escuchar. Una mamá escucha a su hijo desde el vientre materno. María fue la primera en escuchar la voz de Dios y de ponerla en práctica. Pues que ella nos enseñe a vivir como ella vivió y le dio plenitud a las promesas del Dios que viene a nosotros. Que así sea. Que así sea.